en X y también una distancia en X. El problema consiste en minimizar el valor de la integral en el espacio producto X cruz X de la distancia con respecto a una distribución de probabilidad conjunta bien definida en el espacio producto, de tal manera que sus marginales en la primera y la segunda componentes sean las distribuciones nu1 y nu2 consideradas. Gráficamente tendríamos este problema de aquí, buscar una distribución pi bien definida en el espacio producto, cuyas proyecciones a los ejes sean respectivamente las distribuciones nu1 y nu2 que estamos comparando. Y bueno, en la literatura ya se ha demostrado que este problema siempre tiene solución y si pi estrella es la solución del problema, vamos a definir al índice de Gini como el valor óptimo del problema, el valor mínimo que encontramos. Además, este valor también se ha demostrado que es una distancia entre las distribuciones nu1 y nu2, por lo que, pues, si tomamos en cuenta la definición de distancia, podemos decir que dos distribuciones van a ser parecidas o semejantes si la distancia dada por el índice es pequeña. Entonces, bueno, con esta idea en mente, se propone la idea de encontrar la distancia más pequeña entre la distribución empírica del conjunto de datos que estamos analizando y una distribución paramétrica particular. Es decir, vamos a considerar o se considera una familia M de distribuciones paramétricas y calculamos la distribución de probabilidad empírica del conjunto de datos. El problema, o bueno, vamos a decir que se puede encontrar una distribución en la familia M que represente de buena forma el comportamiento de los datos al resolver este problema de aquí, minimizar el índice de Gini entre la distribución empírica y todas las distribuciones pertenecientes a la familia M. Y bueno, de este modo estamos haciendo una propuesta para resolver el problema de estimación. En el año 2006, Bassetti hizo la demostración correspondiente de este teorema, es un teorema de Bassetti, y bueno, él no explica la manera de encontrar los parámetros o de cómo llevar a cabo o resolver el problema de estimación, porque no considera una familia M particular, sino que menciona las características que debe de tener esta familia para que, pues, este problema pueda solucionarse. Y bueno, en nuestro caso vamos a considerar a la familia M como un modelo de mezclas gaussianas, ya que cumple con las características dadas por Bassetti. Ok, entonces el objetivo que planteamos en nuestro proyecto es estimar de forma eficiente los parámetros de una mezcla de gaussianas a través del problema del índice de Gini, considerando pues el problema que analizó Bassetti de mínimo índice de Gini y que sea una alternativa al método de estimación de máxima verosimilitud de Fisher y el algoritmo M. A nuestro método lo vamos a denominar como algoritmo IG. Entonces, para establecer el modelo que estamos proponiendo, utilizamos el conjunto de datos que queremos analizar y definimos las tres componentes principales del problema del índice de Gini, que son la variable aleatoria, la distribución empírica en dicha variable y consideramos la forma de la distribución paramétrica que queremos encontrar, que sería en este caso, como les mencionaba, el modelo de mezclas gaussianas, con la particularidad de que estas componentes deben de ser distribuciones normales multivariadas independientes, es decir, que las matrices de covarianza de estas funciones de densidad deben ser matrices diagonales positivas. Solamente vamos a considerar ese caso. Entonces, una vez establecido el problema del índice de Gini con esas características que acabo de mencionar, utilizamos el método de multiplicadores de Lagrange para obtener dos expresiones, estas dos expresiones que ven aquí, que son las que conforman al algoritmo IG. Entonces, para resolver el problema, nosotras damos valores iniciales
Ok, nosotras damos valores iniciales a los parámetros que queremos encontrar y vamos evaluándolos en aquí de manera iterativa. Y estas expresiones, después de cierto número de iteraciones, van a converger a los parámetros que estamos buscando, a los valores de los parámetros que buscamos. Y después, con ayuda de la ley de probabilidad total y el teorema de Bayes, vamos a poder encontrar las proporciones en las que se encuentra la mezcla, es decir, los parámetros phi. Y bueno, con este algoritmo podemos obtener los valores de los parámetros que estamos buscando y resolver el problema. Eso es a grandes rasgos nuestro modelo. A continuación les mostraré algunos de los resultados que obtuvimos al llevar a cabo experimentos con datos simulados o sintéticos. En estos experimentos generamos de manera aleatoria el conjunto de datos que queremos analizar provenientes de 3 gaussianas que podían encontrarse en dimensión 1, como vemos en la primera fila, o en dimensión 2, como se ve en la segunda. Y obtenemos su correspondiente vector de clase. Una vez que tenemos el conjunto de datos, damos el algoritmo IG, que es el modelo que estamos proponiendo, el algoritmo M, que es con el que lo estamos comparando, y el método de K-medias, que es uno de los más eficientes para este tipo de problemas de clasificación, y vamos a obtener el porcentaje de precisión para cada uno de estos 3 métodos. Y bueno, este proceso lo realizamos 100 veces, y en las tablas que verán a continuación, vamos a poner o mostrar los promedios de precisión que obtuvimos en cada caso al ajustar 2, 3 y 4 gaussianas o clases con cada uno de estos métodos. Entonces, este es el ejemplo más sencillo. Tenemos un conjunto de datos generados con 3 gaussianas con estos parámetros, y como pueden ver son una distribución uniforme de datos para cada componente, y son gaussianas que pues sí se ven separadas, al menos en este ejemplo. Los resultados obtenidos están en esta tabla. Si vemos de manera individual cada uno de los métodos, podemos ver que se obtiene el mejor porcentaje de acierto cuando se ajustan 3 clases o 3 gaussianas, precisamente porque los datos están generados de 3 gaussianas. Si vemos la tabla en conjunto, los mejores resultados se obtienen con el método K-medias y con el algoritmo IG al ajustar 3 y 4 clases. Y bueno, esta particularidad del algoritmo IG que sucede en esta parte, quiere decir que cuando nosotros ajustamos 4 clases con el algoritmo IG, digamos que sí encuentra valores de medias y desviaciones estándar para otra gaussiana, una cuarta gaussiana. Sin embargo, al sacar la proporción de datos, nos dice que la proporción para esa gaussiana extra es 0. Entonces, realiza una clasificación en 3 clases, aunque le pidamos 4, a diferencia de los otros 2 métodos que pues hacen la partición de los datos del tamaño que les indiquemos. Este es el segundo ejemplo. En este caso consideramos una distribución no uniforme de datos, y como pueden observar, 2 de las gaussianas están un poco intersectadas. En este caso sucede lo mismo, obtenemos mejores resultados con el algoritmo IG a comparación de los otros 2, y de nuevo esta característica que tiene nuestro modelo de asignar el valor 0 a las gaussianas o clases extra que pues no es el número original de gaussianas que tiene el conjunto de datos. Y bueno, este es el ejemplo más complicado, por decirlo de algún modo, para las gaussianas en dimensión 1. Tenemos una distribución no uniforme y gaussianas que se intersectan pues demasiado. En este caso, el método de K-medias fue el que obtuvo el mejor porcentaje de acierto,
Sin embargo, hay que recordar que con el K-medias solo obtenemos valores para las medias, y con estos dos algoritmos estamos obteniendo valores para las medias y desviaciones estándar. Entonces, pues eso es un punto a favor también de cualquiera de estos dos algoritmos. Y si bien no obtenemos el mejor porcentaje de acierto, obtenemos un porcentaje un poco más alto que con el algoritmo EM, y bueno, sería el segundo mejor resultado. Para estos experimentos, olvidé mencionar que obtuvimos los valores del índice de Gini para cada uno de estos casos del algoritmo, y como pueden observar, el mínimo valor del índice de Gini también se encuentra en la correspondiente fila del número de clases originales de nuestro conjunto de datos. Entonces también es un indicativo de que pues podemos utilizarlo para ver la cantidad de clases presentes en un conjunto de datos. Ahora, para los ejemplos con datos en el plano, vamos a considerar gaussianas que no cumplan con la condición de independencia que sugiere el algoritmo IG. Como por ejemplo esta gaussiana de aquí no es una, esta matriz de covarianza de aquí no es una matriz diagonal. Y bueno, hacemos estos experimentos con la finalidad de observar cómo se comporta el algoritmo IG cuando no se cumple esta característica de independencia. Este es el ejemplo más sencillo. Tenemos tres gaussianas separadas, una distribución uniforme y, como les comentaba, esta gaussiana no independiente. Y bueno, como pueden observar en la tabla, de nuevo obtuvimos resultados satisfactorios con, bueno, a comparación del algoritmo M, y pues que concuerdan con el método de K-medias. Y de nuevo se observa esta característica que tiene el algoritmo IG de encontrar solamente el número de clases reales en el conjunto de datos. En este otro ejemplo, pues nada más es para mostrar que tenemos una distribución no uniforme de datos, de nuevo otra gaussiana que no es independiente, y en este caso, con el algoritmo IG, obtuvimos sí el mejor resultado y el segundo mejor. Y aquí en este caso no se observa la característica que les he estado mencionando anteriormente. Sin embargo, como pueden observar, es una diferencia muy pequeña. Entonces, existen casos en donde al encontrar la cuarta componente o la cuarta clase, sí agrega algunos datos a dicha componente, sin embargo, no es una cantidad grande. Entonces, la proporción en sí extra o de la clase extra es muy pequeña y obtenemos un buen resultado aún así. Y bueno, este sería el ejemplo más complejo en cuanto a gaussianas en dimensión 2, donde tenemos una distribución no uniforme, todas las gaussianas no cumplen con la condición de independencia y pues están muy intersectadas en esta parte de aquí. En este caso, de nuevo, como pueden observar, obtenemos mejores resultados con el algoritmo IG y se cumple la condición que hemos estado mencionando. Entonces, bueno, estos fueron algunos de los resultados. En general, en la tesis hicimos experimentos hasta dimensión 10 y considerando pues conjuntos de 3 y 4 gaussianas. Entonces, obtuvimos resultados parecidos a estos y pues podemos decir que tenemos resultados satisfactorios al comparar el algoritmo IG con el algoritmo EM y el método K-medias. Y además pues se tiene esa característica particular de nuestro algoritmo de que si ajustamos más gaussianas que el número de clases que hay en el conjunto de datos que estamos analizando, el algoritmo IG solo va a obtener las proporciones que son de las clases reales y las demás las va a dejar iguales o con valor cercano a 0. Entonces, pues eso es un punto a considerar también. Ahora, con respecto a la aplicación del algoritmo IG en simografías en gel, comenzaré mencionando que una simografía es una técnica de laboratorio
utilizada para observar la actividad de ciertas pues proteínas o moléculas que se quieran analizar. Y bueno, este proceso involucra diferentes agentes químicos, aparatos especializados y obviamente tiempo de laboratorio para la obtención de un gel o gelatina entintado, que más o menos es como en esta imagen, donde se muestran resaltadas, las concentraciones de proteínas que se quieren analizar, dependiendo de los componentes químicos que se utilizaron. Dicha gelatina se escanea y se obtiene una imagen como la que se muestra en esta diapositiva, donde las diferentes concentraciones de las componentes moleculares que se quieren estudiar se ven con diferentes tonalidades de gris. Y bueno, estas imágenes son ampliamente utilizadas para el diagnóstico de cáncer y pues esto es debido a que estas manchas muestran la actividad de las enzimas que están implicadas en procesos tumorales. Además de que pues al hacer una comparación de la simografía de una persona en diferentes pues estados de tiempo, podemos analizar la progresión que tienen los tumores. Entonces, bueno, para hacer dichos diagnósticos, los expertos, ya sean laboratoristas o doctores, hacen una clasificación de estas manchas en 4 o 5 clases mediante análisis visual. Y pues como comprenderán, este proceso es muy subjetivo, ya que va a depender desde las condiciones del escáner que utilizaron, las condiciones de luz de la computadora y bueno, de cómo observe la persona la imagen. Entonces es un proceso muy subjetivo y nosotras estamos proponiendo una manera de realizar estas asignaciones con ayuda de un proceso que involucre al algoritmo IG. Bueno, la metodología que estamos proponiendo en sí no clasifica, sino que es más bien un apoyo cuantitativo para los laboratoristas que les permitirá hacer una asignación de clases de manera más sencilla. Nuestra metodología considera las dos componentes principales de clasificación de estas imágenes, que serían las diferentes tonalidades de gris y los tamaños de los spots o manchitas que queremos clasificar, ya que después de hablar con los expertos nos comentaban que si unas manchas son grandes, quiere decir que la concentración molecular que tienen es tanta que se expandieron más que su recuadro o su caja a comparación de las demás manchas. Entonces, estas son normalmente clasificadas con la clase más alta, la clase superior. Entonces, lo que hacemos en nuestro método es llevar a cabo un preproceso de automatización en donde vamos a encontrar dos parámetros. Un parámetro que nos diga cuántas y cuáles son las máscaras más grandes que cumplen con la condición que les comentaba anteriormente, y otro que es un valor, un umbral, que nos permite distinguir cuáles son los píxeles que aportan información en cada una de estas manchitas. Y de este modo vamos a hacer una discriminación de píxeles para obtener el conjunto de datos P, que sería en este caso estas manchas en negro, al cual le vamos a aplicar el algoritmo IG. Entonces, bueno, al menos en esta simografía tenemos 10 manchas a clasificar. 3 de ellas ya fueron preprocesadas como manchas más grandes o muy grandes. Entonces, con el conjunto de datos P que tenemos ahora, vamos a hacer el ajuste de las restantes 7 recuadros o spots. Como les comentábamos, con el algoritmo IG vamos a obtener los valores de las medias, las matrices de covarianza, bueno, la diagonal, y las proporciones en las que se encuentran la mezcla, en este caso las proporciones de píxeles en las manchas. Las medias nos van a ayudar a identificar a qué mancha corresponde la información siguiente.
Las sigmas o matrices de covarianza nos va a decir la forma o la amplitud que tiene cada una de estas manchas, y la proporción, pues la información o la cantidad de píxeles representativos en cada una de estas manchitas. Una vez que obtenemos estas cantidades, vamos a utilizar principalmente el vector de proporciones y lo vamos a ordenar de manera decreciente, como vemos aquí. Lo ordenamos de manera decreciente y encontramos con ayuda de las medias su correspondiente spot o recuadro a clasificar, que sería esta columna que tenemos acá. Y como les comentaba, las tres máscaras que fueron consideradas las más grandes se acomodan arriba de estas con respecto al número de píxeles que contienen. Entonces vamos a tener un ordenamiento de este tipo, como en las tres primeras columnas. Y bueno, para que todo quede en términos probabilísticos, nada más vamos a normalizar las proporciones que obtuvimos. Adriana, ¿Sí? Adriana, disculpa, pues ya estás sobre el tiempo de exposición. Ok. Sí, ya nada más me falta una diapositiva. Bueno. Sí, adelante, adelante. Ok. Bueno, esta simografía que tenemos aquí es una simografía de prueba, entonces ya fue previamente clasificada por los expertos. Y al relacionar las clases que ellos dieron con nuestros resultados, podemos observar que las clases pues también fueron decreciendo de la mayor a la menor. Entonces, como les comentaba, la metodología es solo un apoyo cuantitativo de ordenamiento. Sin embargo, pues nos comentan que ayuda mucho, ya que solo se tendrían que ver las intersecciones de clase. Y bueno, después de hacer varios experimentos con diferentes simografías, llevamos a cabo un preproceso que nos ayuda a decir de manera directa si la metodología que estamos proponiendo es representativa, debido a que se analiza la iluminación y el fondo de las imágenes y pues nos puede indicar si la simografía está en condiciones de dar buenos resultados. Otra parte importante de esta metodología es que sería el primer proceso que está centrado en analizar las clases de este tipo de imágenes, por lo que nuestros resultados no pueden ser comparados con ningún otro método, y pues estamos viendo su eficacia al hacer y al dialogar con los expertos que utilizan estas imágenes, y de allí la importancia del trabajo interdisciplinario para pues poder ver reflejado el trabajo que hacemos en el área técnica y que tenga cierto impacto social. Entonces, bueno, esta es la bibliografía que utilicé para hacer esta presentación, y gracias por su atención. Muchas gracias, Adriana, Laura, por tu interesante charla. Parece ser que no hay preguntas, porque no veo ninguna. No sé si el público tenga alguna pregunta. Tenemos aproximadamente 2 minutos para preguntas. Una pregunta, Adriana. Bueno, es una pregunta muy básica, sí. Entiendo que todavía no han hecho así como pruebas para ver qué tan relevante es la metodología, ¿verdad? Es decir, su metodología para probar lo que están haciendo. O sea, lo último que presentaste. Como les comentaba, no existe otro método como tal para hacer este tipo de clasificaciones, entonces no podemos comparar los resultados con nada existente, y lo único que estamos haciendo es dialogar con los expertos con los que estamos trabajando y que nos proporcionan las simografías
pues si ellos están de acuerdo o si hay mucha discrepancia entre los resultados que da nuestra metodología y las clasificaciones que ellos dan. Pero sí, en realidad solo hemos podido analizar más o menos como 30 simografías con esta metodología, principalmente porque el proceso de laboratorio, además de laborioso, es caro en cuanto a pues la obtención de las imágenes, ¿no? Más que nada. Pero sí, solo tendríamos esa parte para validar la metodología que estamos proponiendo. Bueno, muchas gracias, Adriana. Sí. Bueno, espero que me escuchen. No sé si me escuchan. Pues te agradecemos mucho, Adriana Laura, Sí. tu charla, y posteriormente se te hará llegar la constancia. Ok. Muchas gracias. Gracias a Bueno, pues ustedes. Hasta luego. adiós. Pues vamos a continuar entonces con el programa. Ahora seguimos con la conferencia de detección y predicción de comportamiento